Ya, aquí vamos a hacer unas preguntas sobre el trabajo de la discriminación al peruano en el extranjero. Tenemos al estudiante de antropología, Charo Rodríguez. Hola, Charo. Hola. La primera pregunta es sobre qué opinión tienes sobre la discriminación al peruano en el extranjero. Ya hemos visto casos en Estados Unidos, en Bolivia y en Argentina. Ya. Bueno, la cuestión de la discriminación del peruano en el extranjero creo que obedece a una esencialización del peruano en el extranjero, en verdad. Es una idea preconcebida que se tiene de nosotros y se va reproduciendo y no es necesariamente una buena opinión. Generalmente lo que me estabas contando en Chile, por ejemplo, es esta idea que se tiene del peruano como cochino, como, no sé, juerguero y todo esto, ¿no? Y no es así, pero es una cuestión que se da siempre, o sea, así como ellos esencializan al peruano, nosotros también esencializamos muchas cosas. Yo creo que es una cuestión así de poca claridad, o sea, de poco diálogo, de poco entender al otro como sujeto, como individuo y no como colectivo siempre, ¿no? ¿Y crees que el amor por la patria, o sea, este chauvinismo en una nación es motivo suficiente para causar daño al extranjero, al otro? No, nunca es una cuestión suficiente, pero ya yo creo que pasa el límite del chauvinismo y ya pasa a ser un tema más serio, más de política, más diplomática, una cuestión ya no solamente entre sujetos, sino entre naciones, ¿no? Y entre naciones no como sociedades políticas, que era lo que te estaba comentando de Choteí, sino estados-naciones, ¿no? Donde la gente se encasilla o se agrupa de acuerdo al territorio en el que nace o vive y no, no como parte de un grupo con el que se identifican, tanto valores culturales, modos de pensar, formas de vida y todo eso, ¿no? ¿Sí lo considerarías un problema ético, centrándonos en la ética como el rechazo al daño? Ya, es un problema ético, pero es un problema ético en las bases. Como te digo, después pasa a ser una cuestión ya más política, ¿no? Más de grandes, de gigantes y no de peones. ¿Entiendes? Bueno, de acuerdo con el pensamiento de Kapuscinski, que habla sobre el encuentro con el otro y las tres posibilidades que tienen de actuar frente a la otra persona, ¿por qué es que se toma esta actitud frente al extranjero? O sea, en este caso el peruano, ¿por qué es que el chileno o el boliviano, quizás hasta el mismo argentino, tengan ese odio, ese rechazo hacia nosotros, ¿no? Ya, por la misma cuestión de la esencialización, como ya te dije, pero obedece a una cuestión ya de ¿quiénes son los que migran? O sea, si tú te sientas a pensar, generalmente los primeros que se van de un país son los que no encuentran oportunidades en él. Y los que no encuentran oportunidades en él son los que son rechazados o no son reconocidos o sus peticiones no se atienden en el territorio en el que supuestamente son ciudadanos, ¿no? Entonces, esta gente que se va primero es la gente que acá no tiene posibilidades, no tiene dinero, y tiene que irse, ¿no? Y generalmente pues son de estratos sociales bajos, no sé, pues no hay trabajo, ¿no? Lo que se dice de los peruanos que están en Chile, en Argentina, es que todos son unos delincuentes, pero es que van de una sociedad donde son marginados a otra donde son doblemente marginados, porque no solamente son pobres, inmigrantes, sino, o sea, no solamente son pobres, sino que también son migrantes. Entonces van, quitan oportunidad, son mal vistos por más cosas, ¿no? Y o sea, dan esta cara, la gente generaliza, y ya el odio deja de ser al peruano en mi territorio y pasa a ser al peruano en general, ¿no? Y igual nosotros. Cuando tú piensas en un colombiano, piensas en cocaína. O sea, es como una cuestión de esencialización, es como un círculo vicioso siempre. Es como mostrar el estereotipo, ¿no? Claro, es un estereotipo. ¿En qué sentido tú podrías relacionar estos hechos con el pluralismo? Ya, lo que tú me decías del pluralismo moral era el reconocer los valores del otro. Ya, siempre yo no creo que podamos hablar de una igualdad. O sea, no puedes decir que todos somos iguales. El problema es decir que somos diferentes. O sea, el problema no es ese, sino a pesar de reconocer que hay una diferencia, no, o sea, no respetarla.
O sea, no hay, yo no creo que haya una igualdad. No creo que todos los hombres del mundo seamos iguales. Todos somos diferentes y tendríamos que empezar, o sea, reconocer estas diferencias para poder entenderlas y que siempre hay un diálogo. Lo que yo te sé de las comunidades indígenas, por ejemplo, era cómo esta gente desde siempre, desde un primer momento pedía diálogo. No pedía que el Estado venga y los escuche y haga todo lo que ellos dicen, querían un diálogo. O sea, yo pienso que hay un problema también con esto de subestimar al otro. Entonces, esta cuestión toda paternal que tienen algunos estados de pensar que ellos están por encima del resto, ¿no? Y que lo único que van a hacer siempre es atender pedidos, cuando la gente no quiere solamente que atiendas un pedido, sino que los escuches y ellos también tener la oportunidad de escucharte y llegar a un consenso, ¿no? Pero un consenso justo, no un consenso como ficticio o por encima, ¿no? Claro, centrándonos en que todos somos diferentes, entonces de acuerdo a Adela Cortina, que ella dice que existen unos mínimos morales, los cuales son la ética de la justicia y las normas de las exigencias, y también de que existen los máximos morales, como la ética de la felicidad y la prudencia, quizás hasta la imitación, estos mínimos morales sería para llegar a estos mínimos morales, mejor dicho, necesitaríamos del diálogo. Como tú me das el caso de Bagua, ellos necesitarían el diálogo para llegar a estos mínimos morales y que no se implante o un pensamiento o cuál es el camino correcto. Claro. Lo que pasa es que tú no puedes llegar a hablar con alguien asumiendo que ya los conoces. O sea, no puedes llegar a hablar con alguien asumiendo que ya lo conoces y que hay una verdad que subyace a la de ellos. O sea, como que el posmodernismo y toda esta cuestión que te estaba comentando de la discusión en antropología dice de que no hay una verdad, en verdad. Hay muchas posturas, o sea, no hay un solo o un discurso hegemónico. Son varias las cuestiones que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Y claro, el diálogo partiría de eso, partiría de entender que no puedes llegar con un pie encima del otro, sino entender que están al mismo nivel, no solamente son diferentes y siempre hay una postura que se asume mejor o se asume mayor que la otra, ¿no? ¿Tú crees que la solución hacia los peruanos que van al extranjero, van a Chile, van a Bolivia, es de negar la identidad peruana para no ser lastimados o tener algún problema contra su vida, que atenten contra su vida? Ya, como ya te dije, yo pienso que la identidad va más que por el territorio, por la cultura de cada uno, ¿no? O sea, puede que yo me identifique primero como, no sé, como mujer que como peruana o algo así, ¿no? Yo pienso que nunca, se trata de negar identidad, se trata de revalorarla, o sea, de entender que nosotros no somos como alguien más nos dice, que en verdad nunca nadie es como, o sea, si sea esto, pues no, alguien te puede construir la identidad o lo que supuestamente es tu imaginario y no necesariamente es así, pero no sé, me parece que no deberías, ¿no?, negar tu identidad. Bueno, y para terminar, ¿consideras que es necesario un diálogo para evitar el choque de civilizaciones, a los cuales son los enfrentamientos entre ellos, ¿no? Ya, el diálogo siempre es necesario, pero te tendrías que poner a pensar entre quiénes se daría el diálogo. Porque, o sea, si estás hablando de una cuestión estarías hablando de una cuestión diplomática, si estás hablando de una cuestión de migrantes. Entonces, los que dialogan son los representantes de los países. Y los representantes de los países en realidad no están representando a la población que está afectada. Entonces, estos migrantes discriminados, maltratados, ya esencializados, como te digo, son subalternos. Y lo que tendría que hacerse en verdad es escuchar su voz para poder plantear una solución, y yo creo que es lo que generalmente no se hace. O sea, no hay un verdadero, no se escucha realmente a esta voz para luego llevar sus quejas o sus cuestiones más arriba. O sea, se cree saber qué es lo que necesitan, se cree saber qué es lo que piensan, y de acuerdo a eso hay no sé, pues un diálogo, ¿no? Pero eso es lo que se plantea muchas veces en lo que es subalternidad.
algún autor ha planteado, que es Dasbina, ¿no? Escuchar la pequeña voz del subalterno y releer al subalterno, ¿no? Porque ¿dónde encuentras al subalterno? Lo encuentras en noticias policiales, lo encuentras pues en la queja del hegemónico, sí, son así, pero ¿y ellos qué dicen? O sea, yo creo que, no sé, yo no sé de un trabajo donde se haya entrevistado a esta gente y ellos mismos hayan dicho, sí, lo que nos están haciendo es esto, lo que necesitamos es esto otro, ¿no? ¿Dónde está la presencia de mi país acá? ¿Qué sentido tendría que Perú esté presente ahí más que dando, o sea, o defendiéndolos frente a una cuestión que ya obedece al otro país, que sería Chile, Bolivia, ¿no? No sé. Gracias, Charo, por tu opinión. Ya.